Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Bendito sea Dios que nos permite estar con ustedes en este programa de Reforma Apostólica con el propósito de edificar el cuerpo de Jesucristo y que Misión Cristiana El Calvario cada vez vaya sobreedificando hasta dar la talla y la medida de la plenitud de Cristo en medio de nosotros. Gracias a Dios porque cada vez el Espíritu Santo sigue hablándonos, revelándonos su voluntad para que seamos edificados en el poder de su nombre. Estamos muy contentos de estar hoy y de ver ya un buen grupo de hermanos que están conectados, y algunos podemos identificarlos, otros no, debido a que no se identifican, pero de todas maneras cuando llego a los lugares me dice: yo veo Reforma aunque no me identifico. Y qué bueno saber que hay otras personas que nos están escuchando, así que gracias a Dios. Tenemos a Jamie Cordero, a la familia Mesa, aquí en la sede central, a Mary de Méndez, a Abraham Celada, al pastor Abraham Celada, al pastor Juan Ramírez, el pastor Juan Ramírez de Arlington, al pastor Jaucou y Marleni, a la hermana Iracema del Coloso, al hermano Luis Cheu de Puerto Barrios, al pastor Liquidano del Coloso, tenemos a la hermana William Hernández de Villavicencio, a Pedro Gonón y familia en Mazatenango. Un número muy precioso se reúne ahí para ver Reforma. Orlando y Eli de Poptún, Anabela de Pineda en Guastatoya, Douglas de Jesús en Poptún, Julio y Susi en Honduras, Mari de Méndez en Escuintla, Costera Diamante. Los hermanos de Costera Diamante se reúnen también, un grupo para ver Reforma Apostólica. El apóstol Henry en Colombia, en Bogotá, el pastor Francisco Lovelo en Villavicencio, el pastor Rubén en Chile, el pastor Juan Méndez en Escuintla, Leslie Castro en Acapulco, Otto y Leti de Melchor, Linosca en Waukegan, la profetisa Alejandra en Acapulco, Derly y Elia también, Erika Alvarado, el pastor Juan Moro, y tenemos también a la hermana Tere Navarro. Tenemos también información de la hermana Lucy Ladino de Villavicencio, Erika Berganza en Petén, el pastor Gamaliel y esposa en Providence, el profeta Wilson allá en New Jersey, el pastor Giovanni en Bogotá, Eric Rentería en Coloso. Así que bendiciones. Como decía en otros programas, tenemos la bendición también de contar con emisoras que están transmitiendo Reforma Apostólica. Una de ellas es la radio de Melchor de Mencos, está transmitiendo a nivel mundial. Otra es la radio Fresca Unción,
que está transmitiendo también en televisión y por radio. Así que es doble la transmisión que se está haciendo a través de Fresca Unción en Nueva York. Bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando a través de Fresca Unción. Gracias a Dios. Tenemos también a los hermanos de la radio Vida Nueva en Sutijá, Petén. Como decía hace poco, la ventaja o la bendición también de esta emisora es que el programa se retransmite ya en quechí para todas las personas de habla quechí, para que conozcan también la revelación que Dios está dando. Pero hoy tenemos la bendición de que Radio Manantial en Poptún, Petén está cumpliendo su 8º aniversario y de estar transmitiendo en Poptún. Así que es una bendición, y desde aquí de Reforma Apostólica de toda la misión enviamos un saludo muy grande y felicitaciones a los hermanos de Radio Manantial que hoy precisamente están en celebración, y deseamos que Dios les bendiga y que la presencia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esos recursos que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por su presencia y porque son instrumentos de Dios para expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Hemos estado hablando sobre la importancia del carácter de Cristo en medio de nosotros o en nuestra vida. Hemos estado hablando de la urgencia que hay de la expresión de Cristo. El evangelio no es un evangelio de pizarrón, ni un evangelio solo de enseñar historia en relación a Cristo. El evangelio es la expresión de Cristo. Hablábamos sobre que el Señor, lo que Él quiere es que nosotros estemos en Cristo para poder expresar a Cristo. Eso es muy importante. Todo el punto comienza en Cristo. Si no es en Él, no hay ningún comienzo. Todo lo demás es fantasía, es ilusión, es apariencia de evangelio, pero no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio comienza en Cristo. Ahí está el punto. Cuando estamos hablando de en Cristo, estamos hablando de varios tiempos, varias etapas. Por ejemplo, dice Efesios 1:4 que fuimos escogidos en Cristo, fuimos escogidos en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Él, estábamos escondidos en Él. No existíamos nosotros aquí en la tierra, pero ya estábamos en Él. Y así hay muchos versículos que nos hablan de lo que el Señor hizo con nosotros en Cristo. En otras palabras, al estar en Él, nos está haciendo partícipes. Nos está identificando juntamente con Cristo. Somos parte de lo que Cristo vivió y experimentó. Y esto es algo glorioso y muy precioso en nuestras vidas. Por esa razón es importante que nosotros comprendamos que la necesidad urgente de comprender exactamente lo que es en Cristo. Porque eso nos permite a identificarnos con Cristo. Nos identifica con Él, nos hace parte de lo, no solo de Él, sino de lo de Él. Lo que Él experimentó, lo que Él vivió precisamente por estar en Cristo, escondidos en Cristo. Y la palabra escondidos en Cristo no es algo que está archivado o guardado, sino es algo que estamos siendo parte de Él. Es como mi corazón, como mi riñón, como mi intestino, como mi hígado y cualquier parte de miembro de mi cuerpo está escondido en mí, pero eso no significa que no exista, ni significa que no esté en movimiento, ni significa que no esté funcionando. Por ser parte de un cuerpo,
está escondido en mí. Ahora, así es como hemos sido introducidos en Cristo y por lo tanto todo lo que yo haga, si yo voy a México, mi corazón va a México. Si yo voy a Estados Unidos, mi corazón va a Estados Unidos. O sea, donde lo que yo haga, mi corazón y cualquier miembro del cuerpo precisamente va a donde yo voy. Eso es lo que nos está diciendo de nuestra experiencia con Cristo. Al estar en Cristo, precisamente lo que le pasó a Cristo, lo que vivió Cristo, lo que experimentó Cristo, ya ha pasado en nuestra vida. Y por eso dice que con el bautismo fuimos muertos juntamente con Él y sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. Es algo que necesitamos creer, esa realidad. No es una ciencia ficción ni es algo solo espiritual en el sentido de que lo espiritualizamos. No es algo en el sentido de que es un sueño, una visión, una imaginación, una suposición. Es una realidad en nuestra vida. Eso ha pasado. El problema está, como hemos dicho, que creemos más nuestra realidad humana, nuestra experiencia humana, y le creemos más a la naturaleza vieja que a la naturaleza en Cristo. Y he puesto el ejemplo de Sara. Viene el Señor y le dice, te voy a dar un hijo. Y si el Señor le estaba diciendo, te voy a dar un hijo, es porque le iba a dar un hijo. No estaba bromeando, ni la estaba probando, ni estaba jugando al decirle eso. Estaba diciéndole que le iba a dar un hijo. Rápido reacciona Sara y dice, pero yo ya soy vieja. Yo soy estéril. Además ya se me pasó el tiempo de las mujeres. ¿Qué empezó a ver Sara? Sara empezó a ver su realidad pero humana. Pero dejó de ver la realidad en Dios. Y la realidad en Dios era que iba a tener un hijo. Eso nos pasa, creemos más al hombre viejo, a la naturaleza vieja y empezamos a ver nuestra realidad. Es que yo no soy eso, yo soy mentiroso, yo digo malas palabras, yo critico mucho, yo murmuro, yo soy un amargado, yo soy aquí, yo soy allá. Y empezamos a ver el yo soy basado en el hombre viejo, pero no el yo soy basado en la nueva naturaleza en Cristo. Pablo, por ejemplo, decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, este punto es muy importante porque es necesario que nosotros comprendamos esto, porque decíamos que esto nos hace vivir una vida doble, una vida simulada, una vida que no va acorde a lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros, a lo que llamábamos, según la Escritura, le llama hipocresía. Por eso es importante comprender esto. ¿Qué necesario se hace? Por ejemplo, cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, escuche esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está hablando de dos etapas. La etapa pasada, las cosas viejas, y ahora todas son hechas nuevas. La etapa nueva. Una etapa pasada, pero una etapa de ahora y del después de estar en Cristo. Eso es lo que no hemos podido identificar exactamente y hemos mezclado las dos fases. Algunos han dicho de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, arrastrando las cosas del pasado. No es, dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Qué importante es entender esto. ¿Por qué razón? Porque nos ubica en la realidad en Cristo Jesús, porque eso ya pasó. Eso lo hemos experimentado, eso lo hemos vivido.
El problema es que seguimos viendo al hombre viejo en nosotros y por lo tanto eso nos hace a seguir actuando como hombres viejos. Eso nos sigue actuando bajo la naturaleza vieja. Ese fue el común denominador de todas las iglesias. Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2, le dice a la iglesia: si habéis muerto pues con Cristo, ¿por qué seguís viviendo según los rudimentos del mundo? O sea, Pablo ve esa dualidad. Si ya murieron en Cristo, ¿por qué están viviendo según los rudimentos del mundo? Lo mismo se lo dice a la iglesia de Roma, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de Roma? Estaban conformados a este siglo, vivían con la forma de este siglo, pero no con la forma de nacidos de nuevo. El problema de la iglesia es ese, que porque no ha entendido ese pasado y no ha entendido ese presente. La escritura dice: ya pasó, ahora las cosas son nuevas. En otras palabras, las cosas ahora son diferentes y deben ser diferentes. No solo deben ser, sino son diferentes. Y cuando empezamos a ver esa realidad de que son diferentes y por lo tanto deben ser diferentes, nos damos cuenta entonces que estamos viviendo una vida dualista, una vida doble. Y por eso es que tenemos doble ánimo, una vez contentos y otra vez tristes, una vez bien levantados en el espíritu y otras veces que no queremos nada. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conformados a la naturaleza nueva, sino estamos todavía conformados a la naturaleza vieja. Quiero volver a resaltar un poco, que nos va a ayudar mucho a comprenderlo mejor, nuestra experiencia en Cristo. Y he hablado mucho de lo que ha sido el discipulado antes de la cruz, antes de que Cristo muriera, y el discipulado después de que Cristo murió. Eso nos va a ayudar mucho a comprender esta diferencia. Por ejemplo, dice de tomar su cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Fíjese que dice de que tome su cruz y niéguese cada día. Niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo, estoy hablando de antes de la cruz, para ser discípulo. Para ser discípulo, una de las condiciones, son varias, pero una de las condiciones era tomar su cruz y era negarse a sí mismo. Pero la persona no moría, solo se negaba a sí mismo, solo era un esfuerzo humano. Los logros eran puro esfuerzo humano. ¿Por qué no moría? Porque Cristo no había muerto. Por lo tanto, no podía existir una nueva naturaleza, ni el hombre viejo podía morir. Por eso era necesario tomar la cruz cada día. ¿Por qué razón? Porque cada día había que estar haciendo ese mismo esfuerzo y negarse a sí mismo. ¿Pero por qué había que hacerlo? Porque no podía existir muerte del hombre viejo, por cuanto Cristo no había muerto. Porque en Cristo Jesús, allá en la cruz, fue donde Cristo quitó el problema del ser humano, que es la naturaleza y la condenación eterna que recaía precisamente sobre el hombre viejo y la vieja naturaleza. Es ahí entonces donde ese caminar es lo que nos ha confundido, porque hoy hemos hablado incluso en algunas ocasiones de que debemos de tomar la cruz. Cuando yo le digo a alguien que tome su cruz, lo estoy diciendo que no está muerto. Porque el tomar la cruz no lo mata, ni significa que está muerto. El tomar la cruz solo está cargando algo. Y por eso es que para muchos el evangelio es una carga. El modelo a seguir para algunos es una carga, es pesado. Por eso es que hay personas que dicen: uy, ¿cómo cuesta esto? Esto está difícil.
no, esto está imposible de alcanzarlo. Es porque lo están viendo hacia el pasado, a la pasada manera de vivir. Y eso no les permite vivir una realidad ahora, y eso les hace vivir una vida doble, no conformados a la nueva naturaleza, sino conformados a este siglo. ¿Por qué? Porque están viendo todavía una cruz que hay que estar cargando, algo pesado, algo que hay que cargar, algo que tiene que ver con mi esfuerzo personal. Pero recuerde, eso no hacía que el hombre estuviera muerto, sino solo hacía esfuerzos personales de ese discipulado antes de que Cristo muriera. Pero ahora cuando Cristo muere, dice que fuimos crucificados con Él. Fuimos muertos y sepultados con Él. Y por eso es que ahora Pablo no dice yo llevo mi cruz todos los días, sino ahora él dice con Cristo yo estoy juntamente crucificado. No es que me estoy crucificando cada día, es que ahora ya lo estoy. Ahora no es esfuerzo personal como antes, sino ahora es el resultado de vivir en Cristo Jesús. Que yo ya estoy muerto, ya estoy crucificado, ya he pasado esa etapa de muerte a vida. Ahora estoy resucitado juntamente con Cristo. Es eso lo que me hace quitar esa vida doble, esa vida de hipocresía, no como explicábamos la vez pasada, que vemos la hipocresía solo desde el punto de vista de un lobo con piel de oveja, sino decíamos una oveja con piel de lobo, expresándose como un mundano, como un impío, como un gentil, viviendo como todo el resto de la gente, pero no viviendo como un nacido de nuevo. A eso Pablo le llama hipocresía y le llama simulación. Decíamos que ese era el problema de la iglesia, porque no había entendido ese proceso de transición del antes de la cruz y del después de la cruz. Pedro tenía precisamente el entendimiento de un Cristo que él había conocido físico. Y por eso Pablo dice, ya no les predicamos a un Cristo de carne, a un Cristo físico, sino a un Cristo revelado. Y eso fue lo que le ayudó a él para entender la revelación de estar en Cristo. Mientras que Pedro todavía traía aquí el concepto de un Cristo físico. Y por eso es que a él le costó. Y no solo le costó, sino, le voy a hacer claro, no lo logró. El apóstol Pedro no lo logró, aunque después nos escribe mucho de varias cosas, pero vemos a un apóstol que no lo logra. El ejemplo es, por ejemplo, en Hechos 10, cuando le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, yo en ninguna manera voy a hacer eso. ¿Cómo es que voy a comer eso? Ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Pero eso ya había pasado 10 años, más o menos, de 8 a 10 años, que Cristo ya había muerto y él estaba predicando un mensaje viejo, vamos a decir así, un mensaje mohoso ya. Pero ya Cristo ya había matado todo eso. Dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero vendido ahora Cristo, ahora estamos en la fe. Y él estaba todavía guardando cosas de antes. ¿Por qué? Porque no había entendido ese proceso de cambio, ese proceso de la cruz hacia acá, sino él sencillamente siguió la misma línea y eso le evitó experimentar transformación. Al punto que viene Pablo aquí en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 13 leamos el 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara. Imagínense ese encuentro entre dos apóstoles.
y un Pablo y un Pedro, ¿qué se dijeron? Porque era de condenar. Viene Pablo y le resiste y dice, es que esto es de condenar, esto no es permisible. No se puede permitir en la iglesia eso. Y pastores y todos los discípulos de Jesucristo no debemos permitir esto en nuestra vida y en la iglesia. Es por eso que el Espíritu Santo está hablando. Y así como dijo Pablo, y se lo dijo a Pedro cara a cara, y le dijo, era de condenar esto, o es de condenar esto, que estás haciendo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Si sanaba enfermos, si echaba fuera demonios, si predicaba el reino de Dios y todo, pero vivía una vida doble. Y aquí en el versículo 13, ¿qué dice? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjese que le está hablando a Pedro y está diciendo y la hipocresía de Pedro y de los demás que andaban con él. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban, ¿qué cosa? Rectamente, uy, qué tremendo, y era apóstol Pedro, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. En otras palabras, entonces estaban viviendo otro evangelio. Y ese es el problema de una vida doble. Nos hace vivir un evangelio totalmente diferente al que es la verdad del evangelio. No estoy hablando del evangelio verdadero, estoy hablando de la verdad del evangelio. ¿Qué estoy enfatizando? No el evangelio, sino estoy enfatizando la verdad del evangelio. La realidad, la vivencia de ese evangelio que debemos vivir. Ahora, ¿cómo estaba entonces viviendo Pedro? Pedro dice que estaba viviendo en su simulación. La palabra simular significa aparentar. Les voy a decir algo que después de la reunión pasada o de la reforma pasada platicaba con un hermano y me decía, Pablo dijo a Pedro, eres un gran artista. En otras palabras, le estaba diciendo puro teatro lo que estás haciendo. Y hay ministerios y discípulos que estamos viviendo de esa manera. Eso le pasó a la iglesia, puro teatro. Si ustedes recuerdan el reclamo de Pablo a la iglesia de Colosas, si habéis pues resucitado con Cristo, ese si habéis, ¿qué significa? Les está reclamando algo. Si han resucitado con Cristo, la vida tiene que ser diferente. Pero ¿por qué no era diferente? Les compara la vida resucitada. ¿Por qué? Porque era puro teatro. ¿Por qué? Porque no creían en la realidad de lo que Cristo había hecho con ellos, aunque ya lo había hecho. Por ejemplo, aquí en Colosenses capítulo 3, dice el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pero mire el versículo 3. Pablo no les dice que tenían que volver a morir. No, Pablo los ubica y les dice, porque habéis muerto. Les está haciendo una afirmación. No es una pregunta. Les está haciendo una afirmación. Es que tienen que vivir resucitados porque ustedes ya murieron. Eso era lo que la iglesia de Colosas no creía. Sabía que había que morir porque esa era la doctrina, pero no la experiencia. Y ese es el problema. Cuando solo nos basamos en doctrina, pero no en nuestra realidad y en nuestra vivencia en el Señor. Ellos habían oído que había que morir, pero no habían creído que a ellos les había pasado.
La iglesia lo que a veces le pasa es que no cree lo que nos ha pasado en Cristo. Le creemos más al diablo y a las circunstancias que a Cristo mismo. Y eso pasó con el apóstol Pedro. Por eso Pablo le decía, esto es de condenar. Esto no es de permitir en las iglesias, le decía. Esto no es de permitir en el evangelio. Porque es otro evangelio que distorsiona la imagen y que lleva a todos a hacer otra imagen. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que arrastraba a otros. El problema cuando un hermano vive de esta manera es que arrastra a otros. En otras palabras, los envuelve. En este caso fue Bernabé. Y yo me sorprendo porque Bernabé era un hombre conocido del diseño. Era una persona que sabía lo que el Señor quería. Anduvo incluso con Pablo, escuchó a Pablo. ¡Qué tremendo! Pero sin embargo, un momento de fragilidad en la vida de Bernabé, él se dejó llevar por todo esto. Por eso es que la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Alguien dirá, no, si yo estoy viendo, a mí nadie me mueve. Cuidado, movieron a un Bernabé, movieron a otros hermanos y los llevaron a esa simulación, a esa vida de hipocresía. Los de Gálatas comenzaron en el espíritu y empezaron a vivir en la carne, o siguieron viviendo en la carne. Jesucristo fue una de las cosas que atacó también bastante. Por eso es muy importante lo que nosotros prediquemos y lo que vivamos. Y como siervos del Señor, si algo debemos de atacar, es esa simulación y esa hipocresía como iglesia. Primero debe empezar en nosotros para luego trasladárselo a los discípulos. Aquí encontramos a ministros que vivían de esa manera. Estaba un Pedro, estaba un Bernabé y eran apóstoles. Sin embargo, vivían esa vida doble. Y Pablo incluso les dice, no vivían correctamente. Eso quiere decir que aún los ministerios y todos nos tenemos que corregir. Pero debe empezar con nosotros a que vivamos honestamente y que vivamos de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nosotros, a la realidad de nosotros. En estos días, platicando con una hermana, me decía que tenía lucha porque no había comprendido bien cómo era esto. Y me decía, es que yo oigo que en el mundo dice, nadie te quite lo que tú eres. Y en la iglesia me predican que yo soy ahora otra cosa. No, le dije, yo te vuelvo a insistir, solo que ahora en la verdad del evangelio, nadie te quite lo que tú eres, porque tú eres nacida de nuevo en Cristo, con Cristo y Cristo en ti. Y se le abren los ojos y de ahí se pone a llorar y dice, eso era lo que yo no había entendido. Porque el humanismo solo nos lo enfoca a nuestro yo, mientras que en Cristo nos está enfocando a lo que Él es en nosotros, a nuestra realidad. Y por eso es que no debemos de dejar de ser lo que somos. Ese era el problema de la iglesia. Dejó de ser lo que era para ser lo que no era. Esa es la vida de apariencia. Eran nacidos de nuevo, pero vivían como nacidos no de nuevo. Vivían como los otros gentiles. Y por eso el Señor nos lleva hoy a que vivamos lo que somos. ¿Y qué somos? Nacidos de nuevo porque tenemos la genética del Padre, la naturaleza del Padre, la simiente del Padre, y además hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Por lo tanto, tenemos la libertad de vivir en el poder del Espíritu Santo bajo la nueva naturaleza en Cristo. Esto es glorioso, esto es precioso. Y Cristo, si algo atacó, fue precisamente eso,
desde el principio, cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 7, cuando les habla a aquellos de que les dice Señor, Señor, Mateo capítulo 7, y le dicen Señor, creen en el señorío, pero sin cambio. Cuidado con eso. No todo el que me dice, dice el versículo 21 de Mateo 7, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En tu nombre, y muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les está diciendo aquí? Ustedes están viviendo otra cosa y diciendo una diferente. Ustedes están diciendo Señor, Señor, pero no están bajo mi gobierno, no están haciendo mi voluntad. ¿Qué es lo que él está atacando aquí? La hipocresía. Cuando no estamos en el gobierno de Dios, sencillamente estamos viviendo una vida doble, porque eso no es lo que somos. Estoy hablando de los nacidos de nuevo. Lo que somos es nacidos de nuevo y por lo tanto debemos estar en el gobierno de Dios. Por eso es muy importante que nadie nos quite lo que somos, ni el diablo, ni las circunstancias, ni nadie. Que somos nacidos de nuevo y debemos expresar esa vida de nacidos de nuevo. Otro problema que vemos y que debe ser atacado mucho a nivel pastoral y a nivel de iglesia es el caso de Marta y Lázaro. Viene Jesucristo y aparentemente suena como descuidado o viéndolo de afuera hacia adentro, yo diría a alguien que no le importó Lázaro. Y decía que era su amigo. Cuando se enferma lo mandan a llamar y lo que menos hace es llegar. Delante de los demás, Jesús no era una persona que aparentemente decía lo que estaba viviendo. Vivía otra cosa. Pero y no era su amigo, pues. Pero y no que decía que lo amaba. Y de ajuste se muere. Y todavía lo peor es que ni al entierro llega. Porque cuando él llega a los 4 días. Pero mire, esto es lo que hay que, esta clase de fe fingida es la que debemos de atacar. Y Pablo, si algo resalta en la vida de Timoteo, le dice de la fe no fingida. ¿Qué está diciendo ahí? De la fe que no tiene que ver con hipocresía, de la fe doble. De la fe que aparenta ser fe verdadera, pero que no es fe. Y Marta tenía esa clase de fe. ¿Por qué lo digo? Porque viene aquí en el capítulo 11 de Juan. Y versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Rápido reacciona Marta, escuche esto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿pero qué? Hiede ya. Ya es de 4 días, porque es de 4 días. Y viene Jesús, ¿y qué le dice? Aquí está el trabajo de Jesús, y ese es el trabajo de todos los ministerios hacia la iglesia, pero el trabajo comienza con nosotros. No te he dicho
Y Jesús le dijo, versículo 40, no te he dicho, otra vez, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quiere decir que ya se lo había dicho. Y no sé cuántas veces se lo había dicho. Pero Marta aparentó tener fe. Ah, mi hermano va a resucitar, pero allá. Era una fe basada en teología, hablando de los términos hoy, que habla de la resurrección de los muertos en el futuro. Pero la fe en Cristo en ese momento era creer que Él decía que lo iba a resucitar. Pero aquí en el momento de la prueba reacciona Marta, ¿y qué pasó? Demostró su fe. Creo que esta es la figura de lo que nos pasa como iglesia. Por eso yo alabo a Dios por las pruebas. Porque las pruebas no solo me identifican mi fe, sino me identifican si la fe es verdadera o es fingida. Si el amor es verdadero o es fingido. Si mi adoración es verdadera o es fingida. Todo lo demás. ¿Y qué creen ustedes que hemos dado o calificado cuánto cree que hemos calificado cuando hemos sido medidos de esta clase? Y aquí Marta fue medida. Nosotros hubiéramos dicho, pero si es la amiga de Jesús. Jesús les ha hablado muchas veces de fe, así que están hasta aquí de fe. ¿Para qué hablarles más de fe? Si han conocido a Jesucristo, han visto sus milagros, han visto sus maravillas, ¿para qué traerles otro mensaje de fe? Pero viene Jesús y antes de resucitar a Lázaro, primero corrige el problema. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de resolver el problema, pero no corregimos el problema? Jesús lo primero que hizo con el padre del hijo que venía lunático, como dicen algunas escrituras, lo primero que hizo antes de orar por el hijo, aunque tenía la manifestación ya demoníaca, primero corrigió el problema. Y nosotros primero resolvemos el problema, pero no corregimos el problema. Y aquí viene otra vez Jesús y lo primero que hace es corregir el problema. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús hubiera podido haber dejado pasar por alto este asunto de Marta. Y le aseguro que si él ordena y le dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro resucita. Y todo hubiera quedado bien. El milagro, resucitó Lázaro y gloria a Dios. Pero no hubiese corregido el problema. ¿Y a cuánto nos pasa eso? Primero corrigió la fe fingida. En el caso del padre aquel que mencioné ya, del muchacho que venía endemoniado, él mismo nos demuestra que traía una fe fingida. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Él mismo confesó que traía incredulidad. ¿Y cuántos hermanos nos han dicho, si yo creo, incluso ministerio, yo creo en el Señor, pero a la hora de la prueba, ¿qué pasó? Por eso es que el Señor está permitiendo esa limpieza en nuestra vida. Y está permitiendo que vengan circunstancias difíciles para probar lo que de veras somos. Para ver si lo que tenemos no es fingimiento, sino lo que Él quiere es que seamos aprobados. No solo probados, sino aprobados. Marta fue probada y no dio la talla. Y por eso Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres, verás
la gloria de Dios. ¿Y dónde vemos que Marta cambió? Entonces dice que quitaron la piedra. Definitivamente quien ordenó que quitara la piedra era Marta. Porque ya el siguiente versículo dice, entonces, ese entonces, ¿qué significa? Entonces, por lo que ya fue dicho, quitaron la piedra. Si no dijera ese entonces, nosotros no pensaríamos que el problema había sido corregido. Pero ahí mismo dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Qué nos dice esto? Que entonces sí aprendió Marta y se dio cuenta que su fe era una fe fingida, no era la fe que ella creía tener. Siervos y siervas de Dios y todo el resto de discípulos de Jesucristo, de Misión Cristiana el Calvario, si algo el Señor está quitándonos todo lo que es simulación, todo lo que es fingimiento, todo lo que es apariencia, todo lo que parece ser, pero no lo es. Y llevarnos a ser lo que somos. ¿Y qué somos? Nacidos de nuevo en Cristo Jesús, crucificados juntamente con Cristo, y que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Esa es nuestra realidad y esa es la que debemos de vivir y de expresar para la gloria de Jesucristo. Y si usted ve en todo el trato de los discípulos en los evangelios, y el problema de la iglesia al principio, se recuerdan que hablé del caso de Hechos 6, arreglaron el problema técnicamente, administrativamente, pero no corrigieron el problema. Arreglaron el problema, pero no lo corrigieron. Porque esa murmuración y esa crítica que ellos allí hicieron, si usted ve en las iglesias que después fueron abiertas, se fue pasando eso y todo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el 27, 28 y 29, dejando toda amargura, toda malicia. ¿Qué pasó? Fue trasladado ese síndrome, ese veneno, porque no se corrigió en Hechos 6. Se arregló el problema, pero no se corrigió. ¿En qué momento los apóstoles corrigieron a los que estaban criticando y murmurando de que sus viudas estaban siendo mal atendidas? No se corrigió. Entonces eso siguió. Y siervo de Dios, lo que no corrijamos hoy, eso va a continuar por generaciones. Pero lo que corrijamos hoy, eso va a ser una bendición por generaciones. Por eso es que el Señor lo que Él quiere es que nosotros comprendamos la importancia de vivir transformados. Y ya no de vivir una vida simulada, sino una vida en Cristo Jesús, realidad. Por eso es que la Escritura dice que Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, pero ¿qué más? Sin que algo, ¿qué cosa? De apariencia. Nada de eso. Sin que algo refleje semejanza, ni cosa semejante. ¿Qué está diciendo? No quiero apariencias. En el momento de la prueba no quiero apariencias, pero para eso esas apariencias tienen que ser quitadas. Y hoy el Espíritu Santo en este tiempo nos está llevando a que toda apariencia sea quitada y que nos mostremos tales como somos. Es que yo soy enojado como mi papá o como mi abuelo. No, no es eso, eso ya terminó. Esa es vida pasada. Que nos mostremos y nos expresemos en lo que somos ahora, nacidos de nuevo, y expresemos al Cristo glorioso que está en nosotros y que es una realidad en nuestra vida. Por eso Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces
veremos su gloria y estaremos con Él en gloria. Viviremos su propia gloria y experimentaremos la gloria de Dios. Se hace necesario entonces que le creamos a Dios y que dejemos que el Espíritu Santo siga hablando a nuestra vida, pero que vayamos en el proceso de transformación y que ya nosotros a nivel personal, pero a nivel de iglesia, empezando desde los ministros hasta abajo, todos los discípulos de Cristo, incluyendo ministros, discipuladores, esposas de pastores, todos los discípulos de Jesucristo, de Misión Cristiana del Calvario, si algo el Espíritu Santo quiere hacer es quitar la apariencia, quitar lo que simula, quitar la máscara, quitar el teatro. Dios no viene a buscar artistas, Dios viene a buscar nacidos de nuevo, transformados a su imagen. Y esto es lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Y yo alabo a Dios por ese proceso de transformación que nos está llevando. Que no tenga que venir un Pablo y nos resista cara a cara y que nos diga lo que estás haciendo es de condenar. Yo no dijera, pero ¿qué está haciendo Pedro? No está fornicando, no se está emborrachando. ¿Qué es lo que más ataca a la iglesia? Sencillamente estaba viviendo una vida doble. Y uno diría, pero solo por eso. No, hombre, ese Pablo es exagerado. No, ¿sabe por qué? Porque Cristo dice ni cosa semejante, o sea, ni cosa que aparente. Así que la medida, la talla, no contiene nada de apariencias. Por esa razón se requiere que seamos estrictos, que seamos tampoco que nos vayamos al extremo, ¿verdad? Sino que seamos precisamente guiados por el Espíritu para hacer y para poder expresar la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Dios está quitando la hipocresía de Misión Cristiana del Calvario para que seamos personas libres y honestas expresando al Cristo glorioso y verdadero. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Pero como estamos escondidos en Él, esa verdad es parte nuestra. No solo para decirla, sino para vivirla y expresarla para la gloria de Cristo Jesús. Es el tiempo que hoy nos sometamos más a este proceso de transformación que el Espíritu Santo está dando a Misión Cristiana del Calvario. Déjenme decirles con todo el aprecio necesario, pero este es un proceso de transformación a alto nivel que el Espíritu Santo está llevando a Misión Cristiana del Calvario. Este es un proceso de transformación glorioso que solo por puro amor y gracia y porque Él nos tiene tomados en cuenta dentro de su plan y su propósito, nos está llevando. Porque Él quiere que nosotros podamos alcanzar lo que Él ha prometido para nosotros y lo que Él predestinó para nosotros. En otras palabras, Él está interesado en cumplir su propósito en nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo nos está hablando de esto, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Adelante, bendiciones, y que la gloria de Jesucristo sea en nuestra vida de una manera especial y gloriosa. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo siga iluminando, revelando con la palabra de sabiduría y de revelación a cada discípulo de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque nos estás llevando a expresar a Cristo, a expresar lo que somos, no lo que fuimos, sino lo que somos,
Porque tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos. Y que podamos expresar a Cristo. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Padre, yo bendigo a todos los discípulos de Misión Cristiana El Calvario. Les ministro de la unción del Espíritu Santo para que nos dé luz y entendimiento de lo que el Padre quiere que sea hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.